La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis conversa con la civilización a través de la lógica, la ética, la estética, la biología y la política. Psicoanálisis y civilización, donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación, pensar, hablar y escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido auditorio de Radio Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de CISART, aquí en el centro de Zacatecas, en este Día de la Independencia de México, en este 15 de septiembre del 2022, donde se hace una fiesta a nivel nacional y no se diga aquí en Zacatecas, una ciudad tan importante para estas fechas, bueno, y para estos hechos históricos que marcan, que van determinando el rumbo, ¿no?, del futuro de este país. Y bueno, pues va a ser parte de lo que estaremos hablando el día de hoy. Se encuentra con nosotros Verónica Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio Aldo. Así es, el día de hoy, bueno, justamente a propósito de la independencia, como decías, ¿no?, que bueno, son esta serie de hechos, de acontecimientos que van marcando el rumbo, pero que también es interesante pensar este concepto de independencia, cómo se aplica. Hoy es el inicio, ¿no? El inicio de la independencia, más no, digamos, la culminación de la independencia, ¿no? Eso lo sabemos en los textos de historia de este país, como si bien podemos saber cómo inicia la independencia, algunos pensamos que sigue consolidándose, que es un acto, es un acontecimiento que no deja de tener estas consecuencias, y que si bien después tenemos resonancias de esto con la revolución, la reforma, o lo que ahora se llama la cuarta transformación, pero al final es como que el mismo movimiento que se sigue desplegando en la historia de este sujeto, por así decir, llamado México, ¿no? Entonces, tenemos cosas que decir desde el psicoanálisis al respecto, porque una cosa es el deseo de la independencia y otra cosa es realmente su cristalización, su concretización. Sí, exactamente. Justo así como lo dices, ¿no? Se está consolidando eso, pero ¿qué tanto realmente queremos independizarnos, digamos, ya pensándolo así en el sujeto, en el singular, independizarnos del otro? Bueno, ya nos fuimos de lleno al terreno del psicoanálisis, y sí, pues después podremos hacer la pregunta de qué independencia se trata en un proceso psicoanalítico, o si un proceso psicoanalítico realmente lleva al individuo, al ser humano, a alcanzar un grado de independencia. Y la pregunta es, ¿y de qué te independizas, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros en el dispositivo psicoanalítico es la gran pregunta de que si el sujeto realmente quiere independizarse, ¿sí? Y creo que es muy rico aprovechar el tema, el símbolo del día de hoy, porque en el terreno de los mismos mexicanos, para ir haciendo la analogía con el sujeto, ¿no? Uh-huh. Hay una división, ¿no? Hay una población, o hay una parte del sujeto que anhela la independencia, y hay otra parte que se resiste a la independencia, ¿no?
y que más bien pretende no independizarse, sino seguir siendo dependientes, subrogados de otros, ¿no? Ya sea en su momento españoles o franceses o estadounidenses o españoles nacidos en México, ¿no? Pero finalmente apostando a que una clase, ¿sí?, es ajena o se distingue a los mexicanos como tal, alcance la independencia. Podemos ver en la historia de México algo que le sucede también, y bueno, cantidad de historias, ¿no? Podríamos pensar a la historia de los países como historia de los sujetos también, si hiciéramos esos esfuerzos de especulación. Pero efectivamente en el psicoanálisis hay una parte que se resiste a lo que podríamos pensar que es un efecto propio del psicoanálisis, que es alcanzar una cierta independencia, ¿sí? Liberar su propio deseo, podemos decirlo así, liberar su propio deseo de la demanda del otro, ¿no? En términos muy técnicos, muy teóricos, podríamos decir que sí, el psicoanálisis oferta eso o puede lograr eso, que el ser humano, el sujeto, el analizante, pueda liberar su propio deseo de los estragos del otro, de las demandas de los demás, ¿no? Ya sabes, para empezar, ese gran otro de la infancia, de los padres, pero desde ahí todas sus variaciones y alteraciones que finalmente se concretizan con la demanda del otro, ¿no? Cuando el sujeto tiene que estar atendiendo a la demanda del otro, y aquí podemos usar otra figura que también utiliza Lacan, que es la del amo y del esclavo, ¿no? Uh-huh. Como es la actitud de estar sirviendo a la demanda del otro y jamás poder atender la demanda propia, pues, el deseo que se llama, no se llama demanda propia, se llama el deseo propio, y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Realmente no siempre se tiene esa fortuna, ¿no? Con o sin el psicoanálisis, no siempre se tiene la fortuna de poder ir más allá de ese otro y poder desplegar una causa propia, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante porque justo lo pensamos así, bueno, en independizarse, ¿no? Llegar a la adultez y lograr una cierta independencia económica, pero digamos que sí, de lo que estamos hablando es justamente de todo lo que se empieza ahí a jugar, que no permite al sujeto independizarse ahí justo de la demanda del otro, como dices, de apuntar al deseo, pero todo lo que se puede empezar ahí como a sustituir, donde ya no es la dependencia esta por ejemplo, de los padres, pero empezar a tomar otros referentes ahí de los cuales depende, ¿no? De los cuales ahí como que se engancha el sujeto. Bueno, tú sabes que en Zacatecas hay un gran fenómeno migratorio, ¿no? Y ahí también podríamos pensarlo. O sea, dice, salirse de la demanda del otro paterno, el otro materno, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo independizarse de un México que en un momento dado, la Casa México, uh-huh, no ofrece los derechos, los beneficios fundamentales, elementales, para poder desplegar una vida más o menos amable, armónica, ¿no? Y se ven en la necesidad de independizarse, por así decir, de las circunstancias de México y vuelan o van a otros países, por supuesto Estados Unidos, pero muchísimos otros, ¿no?
en donde pueden alcanzar como que una otra escena en donde supuestamente ya no están bajo los estragos que vive esa casa México, ¿no? Y que lamentan y ayudan y mandan dinero, remesas, ¿no?, a los que están ahí en los estragos mexicanos, ¿no?, en el sufrimiento de este sujeto México, ¿no?, que no alcanza un despliegue de su propio deseo, tener una causa propia. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de soberanía. Sí. Se defiende el término de soberanía. Y podemos decir que en términos formales, en la independencia de México se alcanza una soberanía. Está, digamos, a nivel del papel, está. Pero a nivel de los hechos, no necesariamente. Es igual, es como un adulto puede a nivel de una persona que cumple la mayoría de edad, etcétera, a nivel del papel, en términos jurídicos ya no van a responder sus padres por él, ¿no? Él tendrá que responder por sí mismo, ¿sí? Pero a nivel de los hechos también sabemos que es una cantidad de personas que no alcanzan una independencia, deja tú de su propio deseo, sino una independencia de su economía, de su vida amorosa, de su vida social, ¿no?, de su vida laboral, etcétera, ¿no? Y que viven ahí, y algo que hay que decir, que descubre el psicoanálisis y lo formaliza, es que hay una parte del ser humano que no le gusta el asunto de la independencia. Exacto. ¿No? Que más bien le gusta bastante el asunto de la dependencia del otro, y de esperar que el otro nos diga qué y cómo y cuándo y para dónde, y sí, y que podemos pensar que le viene bien la posición del esclavo. ¿Sí? Que el esclavo ahí demandando a un amo, ¿no?, que le permita sobrevivir. Sí. Sí, que le diga exactamente como dices, ¿no? Que le diga cómo hacerle, por dónde. Pero bueno, es también como que esta cuestión de la independencia, como sentirse desamparado, ¿no? Bueno, vamos a regresar entonces con ese punto. Nos piden un corte y regresamos. Psicoanálisis y civilización. Continuamos. Bien, pues continuamos con este tema. Nos quedamos, comentaba yo con esto que decías, de si realmente ahí el sujeto también, por un lado, quiere digamos como a ese amo, ¿no?, alguien que le diga cómo hacerle en la vida, ¿no? Cómo que le dé ahí las coordenadas de cómo arreglárselas ahí en la vida, incluso las instrucciones, y que decía yo como una sensación ahí de sentirse amparado por el otro, sentirse resguardado por el otro, y el independizarse ahí, el tomar ahí las riendas de su deseo, de su vida, pues también lo mete en este conflicto, en este miedo, justo porque luego puede venir ahí la sensación como de desamparo, ¿no? De que ya no está ahí el favor del otro, o ese resguardo ahí que supuestamente el otro le provee, y puede entrar ahí como en angustia, ¿no? Es en ese sentido sí como necesario ahí tener esa supuesta seguridad que el otro le brinda, bueno, ¿no? La figura que nos da Lacan, la del amo y el esclavo, es, pues, el esclavo tiene la seguridad en la medida en que no se rebele, no se oponga al amo, tiene la supuesta seguridad de tener agua, tener tierra donde dormir y algo de comer para sobrevivir. O sea, el problema es que te quedas en una posición miserable, finalmente, ¿no?
y una posición también cobarde por no enfrentar al que te está subyugando, ¿no? Al verdugo del amo, sin darse cuenta también de que el amo es un dependiente del esclavo, ¿no? Que el amo sabe eso, cuánto depende del esclavo. Y por ejemplo, en nuestra historia, que estaba pensando estos dos puntos, como en el caso de Hidalgo, hay un momento donde recula en ese anhelo de independencia y no toma la Ciudad de México. Y eso marca finalmente el rumbo de las cosas. Ya ves tú también que termina de una manera trágica y dramática y cruel, exhibida su cabeza y en Guanajuato durante 10 años, una cosa así, ¿no? Sí. Es decir, como castigo por haberlo intentado, por haberlo pensado. Ni siquiera hay un perdón por haber reculado en ese sentido, sino es una sanción, digamos, del amo, de esto le pasará a cualquiera que quiera rebelarse, ¿no? Entonces, bueno, pero por el otro lado está la idea del anhelo, de la fantasía, que también tenemos en este caso, con la historia con Estados Unidos. Sí, que es como nuestro amo más cercano, por así decir, aunque se juegan otros movimientos, otras posiciones en el gobierno actual, pero ya desde antes teníamos esa fantasía, no sé si la recuerdas, de esa frase, esa idea de un día sin mexicanos, ¿no? Porque no deja de ser cierto, ¿no?, que una cantidad de mexicanos que viven y aportan un montón de cosas en Estados Unidos y algunas otras acá a México, pero que no dejan de sufrir una serie de discriminaciones, maltratos, injusticias, etcétera, etcétera. Pero podemos ilustrar ahí esa dependencia del amo al esclavo, al subordinado, al explotado, con la frase de un día sin mexicanos, o la idea esta que incluso se retrató. Sí, es una película, ¿no? De eso. Así es, ¿no? En donde vemos así el señalamiento de qué pasaría, qué le pasaría al amo sin el esclavo, es un poquito eso, ¿no? Sí, se derrumba, ¿no? Como cae, ¿no? Entonces, si esa lógica se hiciera valer de una manera más digna, tomando una posición distinta, que no sería la del amo y la del esclavo, sino la del sujeto a sujeto, que es algo que pasa también en la historia familiar, edípica, ¿sí? Pero donde se ve la dependencia del amo, ¿no? ¿Qué pasaría un día sin mexicano, ¿no? O qué va a pasar, como está sucediendo, si en verdad Estados Unidos, Canadá no resuelven su déficit en fuerza laboral, que es una potencia que tiene México, ¿no? Su fuerza laboral. Entonces, se pueden hacer otro tipo de acuerdos y no seguir finalmente maltratando, degradando, discriminando, humillando, explotando aquel que puede darte un provecho, pero sin la necesidad de esa degradación. O sea, entonces, es otro planteamiento, ¿no? Pero el más rupestre, el más antiguo, podemos decir que el más estructural, es el del amo y el esclavo. Entonces, plantear la de independencia, habría que pensarla también desde las dos perspectivas, ¿no? El amo puede ser independiente del esclavo, el esclavo puede ser independiente del amo, o se tienen que cambiar los significantes, las palabras, la relación, para que podamos pensar otro tipo de relación y de convivencia con el otro, ¿no? Pero el otro no necesariamente tiene que ser o amo, o no necesariamente tiene que ser esclavo. Sí, también quería preguntarte, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de estos
este tema de la corrupción que tanto hemos padecido desde muchos gobiernos pasados y ha dejado muchos estragos. Pero ¿qué se juega ahí entonces en estos personajes que tienen mucho poder, pero que digamos que se prestan a esas traiciones, ¿no? A la patria, que hacen actos ahí que no permiten pues que el país realmente sea soberano, ¿no? Independiente. Así como el planteamiento que traes, la corrupción sería como un síntoma, ¿no? Un síntoma, una especie de salida sustitutiva, de satisfacción sustitutiva, pero que se tiene que estar repitiendo compulsivamente, ¿no? Al grado de que se generalizó la corrupción en todos lados, en todos los sectores, como un síntoma del cual ahora ya se dependía, ¿no? Tenías que ser corrupto para alcanzar no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Donde no se puede hacer un trámite si no pasa por la corrupción, ¿no? Incluso en sus relaciones con otros países, ¿no? O sea, donde también estaba ahí, por supuesto, ese factor donde dependiendo o haciendo ahí acuerdos que los hacían depender o meterse en situaciones comprometedoras, ¿no? Para el país. Bueno, es como un síntoma, algo que se necesita, algo de lo que se depende, ¿no? Cómo independizarte del síntoma, digamos que es algo que podemos continuar hablando la próxima semana, pero por lo pronto lo que sí podemos decir es que es un anhelo o es una gran misión el hacer un tratamiento al síntoma de la corrupción en México, que efectivamente no le permite a esa soberanía escrita desplegar, ¿no? Resplandecer en una independencia que en verdad ponga en el centro de las coordenadas una causa propia, ¿no? Un México que pueda ver por sus propias causas y no por lo que le pidan estos amos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, o Estados Unidos, o España, o la oligarquía propia de México. Pero lo que estás bordeando es que ese síntoma justamente alimentaba a este tipo de amos. ¿No? Entonces hay una articulación perfecta, ¿no? O al menos lógica, para decirlo más técnicamente, ¿no? Lógica, en donde podemos ver cuál era la función de ese síntoma corrupción, cuál alimentar a estos amos que tienen de esa manera sometida en la esclavitud, en la miseria, a la mayoría de este sujeto llamado México, ¿no? De esta gran población. Pero bueno, creo que se nos abre un tema que podemos continuar la próxima semana. Pero el día de hoy, pues, desearle al auditorio que la pase muy bien, que festeje, que tenga presente, digamos, este fragmento de la conversación y que nos acompañe a seguirlo pensando y conversando la próxima semana. Así es, continuamos entonces la próxima semana. Buenas tardes. Viva México. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. Nuestra vida inconsciente está siempre por venir, por eso es mejor conocerla ahora. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación. What you gonna do? What goes around